Bueno, muchachos, vamos a continuar con la tercera parte del movimiento circular, unos ejercicios más para mirar pues otros tipos de problemas. A ver, regálame un segundo, ya. Listo, en este ejercicio dice, un carro se mueve en una pista circular de 200 metros de radio, inicia desde el reposo y acelera a razón de 2 radianes sobre segundo cuadrado durante 8 segundos. Luego mantiene su velocidad angular constante durante 10 segundos más. Determine A, la distancia angular recorrida en los primeros 8 segundos. B, la distancia angular recorrida en los siguientes 10 segundos. C, la distancia lineal total recorrida. Y D, la aceleración centrípeta a los 8 segundos de transcurrido el movimiento. Bueno, en este nos piden bastantes cositas. Aquí tenemos el carrito en la pista circular. Sabemos que tiene un radio de esta pista circular de 200 metros. Entonces, bueno, arranquemos con la primera parte. La distancia angular total recorrida. Recuerden que la distancia angular es con esta misma ecuación que trabajamos la parte traslacional. En vez de escribir X o Y, lo escribimos con teta. En vez de escribir V, escribimos W. Y en vez de escribir A, escribimos alfa. Aceleración angular, velocidad angular, posición angular. ¿Listo? Pero bueno, en este caso tomamos el sistema de referencia siempre donde inicia el movimiento el carro para tomar esta posición inicial como 0. ¿Sí? En ese orden de ideas, la posición inicial se nos hace 0 y el ejercicio nos está diciendo acá, mire que inicia desde el reposo, es decir, la velocidad angular inicial también es 0. Entonces, solo nos queda esta expresión o este tercer término que tenemos acá. Entonces me queda acá, pero un momento. Ok, para que se vea mejor. Entonces me queda que θ es igual a un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Aquí lo tenemos, un medio por la aceleración angular que es 2 radianes sobre segundo cuadrado por el tiempo que dura el primer tramo, que es 8 segundos al cuadrado. Sí, el cuadrado pues obviamente es de la ecuación, entonces por eso tengo θ1, porque solo es el primer tramo. El 2 y el 2 se cancela y me queda 8 al cuadrado que es 64, entonces tiene un recorrido angular de 64 radianes. Esa es la primera parte que me piden. Ahora, la distancia angular recorrida en los siguientes 10 segundos. Pero el ejercicio dice que después de que termina los primeros 8 segundos, dice, luego mantiene su velocidad angular constante durante 10 segundos más. Luego eso significa que aquí está acelerando, acelerando y después empieza a moverse con una velocidad angular constante. Listo, entonces nos toca calcular la velocidad final con la que termina el primer trayecto para saber con qué velocidad se mueve en el segundo. ¿Listo? Entonces calculemos la velocidad. Utilizamos esta ecuación, velocidad final igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. La velocidad angular inicial es 0 porque arranca desde el reposo. Alfa vale 2, que es la aceleración angular, y el tiempo del primer tramo es 8. Entonces 2 por 8, 16 radianes por segundo. Luego con esta velocidad angular es que se va a mover en el segundo trayecto. Pero en el segundo trayecto nos dice que la velocidad angular se mantiene constante, o sea que todo el trayecto lo va a hacer con 16, 16, 16, 16 y así sucesivamente. Luego, eso significa que la aceleración angular en el segundo tramo vale 0. Entonces utilizamos esta ecuación, o sea la misma ecuación, pero ahora un θ2 porque va a ser otro recorrido angular diferente. Movemos el sistema de referencia de tal manera que se ubique donde termina el primer tramo. ¿Eso para qué? Pues con el fin de hacer la posición inicial 0 y analizar el segundo tramo como si fuera un ejercicio totalmente aparte. Entonces tomamos la posición inicial 0. Usted también puede tomar aquí y decir θ total y aquí en el θ inicial pues colocar 64 radianes. ¿Sí? Pero pues si lo quiere hacer de esa manera, al final sencillamente suma los 64 radianes más lo que le da acá. De lo contrario, si usted dice θ total, pues lo coloca acá los 64 radianes y hace la operación de una vez. No hay ningún problema. Sin embargo, en el segundo tramo, la aceleración angular vale 0. ¿Sí? Entonces este término de acá se nos hace 0, 0 por un medio por tiempo al cuadrado es 0 y nos queda solo este término de acá. Entonces la velocidad con la que se mueve en el segundo tramo es de 16 y el tiempo que dura es de 10, o sea nos queda 160 radianes. Listo, entonces, ¿ahora qué nos piden? Aquí en este caso solo nos pedían la distancia angular en los siguientes 10 segundos, o sea, hasta aquí 160 radianes. Pero ahora me piden la distancia lineal total recorrida. Para calcular la distancia lineal total recorrida, primero
calculo la angular total. Entonces, la angular total sería 60 más 160, perdón, 64 más 160. Eso me daría 224 radianes. Ahora utilizamos la ecuación con la que arrancamos todo el tema de movimiento circular, que es lo que me relaciona el desplazamiento que llamamos lineal con el angular, S igual a R por teta. Recuerden que S es el arco que él va barriendo, o mejor, el perímetro que va barriendo. Teta es el arco y ese es el perímetro que él se va desplazando. Entonces el radio vale 200 metros, recorre 224 radianes por segundo y eso me da 44.800 metros. ¿Sí? Esa es básicamente la distancia total recorrida, pero lineal, la total. Y finalmente me piden la aceleración centrípeta a los 8 segundos de transcurrido el movimiento. ¿Por qué me la piden solo a los 8? Porque a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, a los 14, o sea, hasta los 18 segundos, como mantiene la misma velocidad angular, pues la aceleración centrípeta va a ser la misma. La aceleración centrípeta la podemos calcular de dos maneras: la velocidad al cuadrado sobre el radio o la velocidad angular por el radio. En este caso, ¿qué conocemos nosotros? A los 8 segundos conocemos la velocidad angular. Entonces trabajamos con esta, porque conocemos la velocidad angular y el radio. Entonces la velocidad angular es 16, mira, aquí lo calculamos, lo elevamos al cuadrado, multiplicado por el radio, que es 200. Eso me da 51.200 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí termina este ejercicio. Observen, es muy sencillo, seguimos trabajando las mismas ecuaciones de la cinemática básica, no hemos cambiado nada. Las mismas ecuaciones que les dije que se utilizaba para la parte translacional se utilizan en la parte rotacional, solo que cambian las letras y el concepto. Bueno, siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un ejercicio sobre una centrifugadora que utilizan normalmente en los laboratorios para hacer análisis de muestras o en otros laboratorios para extraer partículas de las células o sí, para romper células y extraer parte de cosas de células. Pero normalmente en los laboratorios de bacteriología es donde lo utilizan. Bueno, una muestra de sangre gira dentro de una centrífuga de 30 centímetros de diámetro a una velocidad angular de 4.000 revoluciones por minuto. Uno diría, bueno, 4.000 revoluciones es alto, sí, pero digamos estas máquinas o las centrifugadoras pueden llegar algunas hasta valor de 18.000 revoluciones por minuto. Determine la frecuencia de giro de la sangre, pues suponemos que la muestra que vamos a tener acá es sangre, ¿sí? Su periodo y su aceleración centrípeta. Entonces vamos a hacer un esquema aparte. Aquí tenemos el tubito de sangre, aquí tenemos la centrífuga y nos dice que tiene 30 centímetros de diámetro. Recuerden que el diámetro es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Luego el radio va a ser aproximadamente 15 centímetros, la mitad. Entonces de nuevo pasamos nuestras revoluciones por minuto, nuestra frecuencia angular la pasamos a radianes por segundo, 4.000 por 2pi sobre 60, lo hemos hecho en repetidas ocasiones, cancelamos el 0 y el 0, y esto nos da 419 radianes por segundo aproximadamente. Listo, entonces ¿qué es lo primero que me piden? Me piden la frecuencia. Recuerden que yo les explicaba que la frecuencia angular y la frecuencia son dos cosas diferentes. Es muy claro cuando se pide la frecuencia angular, que es omega, y cuando se pide la frecuencia solita es f. La frecuencia solita se mide en hertz y la frecuencia omega se mide en radianes sobre segundo. Entonces vamos a utilizar esta ecuación y de acá podemos despejar nuestra frecuencia f. Es decir, el 2pi pasa aquí a dividir y solamente reemplazar omega, que ya lo tenemos, 419 dividido entre 2pi. Entonces 419 entre 2pi me da aproximadamente 66.7 Hz. El periodo. Recuerden que el periodo, si la velocidad angular se mantiene constante, entonces las vueltas siempre las va a dar en el mismo tiempo. Si la velocidad angular no es constante, no se puede hablar de un periodo, porque cada vez que dé una vuelta lo va a hacer en un tiempo diferente. Pero mientras la velocidad angular la mantenga constante, entonces decimos que el periodo del sistema representa pues el tiempo en dar la vuelta, ¿sí? Y que todas las vueltas las dan en ese mismo tiempo. Entonces el periodo se define como 1 sobre la frecuencia, ¿cierto? Y la frecuencia es 66.7, 1 sobre 66.7 me da 0,014.
Bueno, aceleración centrípeta, lo tercero que me están pidiendo acá. Entonces, de nuevo, velocidad al cuadrado sobre el radio o W cuadrado por R. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la velocidad angular 419, luego volvemos a trabajar con esta segunda ecuación. ¿Sí? Reemplazamos 419 al cuadrado por 0,15. Eso me da 26.334 metros sobre segundo cuadrado. Listo, un ejercicio sencillo. Estamos aplicando la relación entre frecuencia angular y frecuencia, la relación entre periodo y frecuencia, y de nuevo la aceleración centrípeta. Bueno, miremos un ejercicio más. Este ejercicio dice así: un ventilador de 12 centímetros de radio que estaba detenido arranca hasta girar a 100 RPM en 5 segundos. Calcula A, su aceleración angular, su puesta constante, su velocidad angular y lineal para un tiempo t igual a 4 segundos y las vueltas que da en los 5 segundos del arranque. Listo, entonces mira, aquí tenemos el ventilador, le hemos borrado la marca para no hacerle patrocinio a ninguna de ellas. Y entonces nos queda acá lo siguiente. Bueno, primero tenemos como siempre que convertir nuestras revoluciones por minuto a radianes por segundo. Entonces los 100, que es la velocidad, esta sería mi velocidad angular final, ¿no? Los 100 revoluciones lo multiplico por 2pi lo divido entre 60 y me da 10,47. Luego entonces, como él dice que estaba detenido, la velocidad angular inicial pues sería 0, y a los 5 segundos la velocidad angular de 100 revoluciones es 10,47 radianes por segundo. Listo, entonces para poder determinar la aceleración angular, que es lo que me están pidiendo, utilizamos esta ecuación. Velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. ¿Por qué? Porque conozco todo. Mire, la velocidad angular inicial es 0 y me queda solo esta expresión. Entonces reemplacemos. La velocidad angular final es 10,47, el tiempo es 5 segundos, ahora 5 lo pasamos a dividir y eso me da un valor de 2,1 radianes sobre segundo cuadrado. Listo, entonces sencillo, ya sabemos la aceleración que tuvo en los primeros 5 segundos. En la parte B me dice su velocidad angular y lineal. Entonces para calcular la velocidad angular y lineal a los 4 segundos, pues ahora la angular, ¿cómo la calculo? Pues la inicial más aceleración por tiempo. Mire, esta es 0 y la aceleración angular la acabamos de calcular, 2,1 por el tiempo que es 4 segundos. Eso me arroja 8,4 radianes por segundo. Y recuerden que la relación entre la velocidad angular y la lineal es v igual a w por r. Entonces ya tenemos w, el radio nos lo dieron desde el principio, 12 centímetros de radio, pero para pasarlo a metros sería 0,12. Eso me da aproximadamente 1 metro sobre segundo. Esa sería la velocidad lineal que tendría o que adquiriría, digamos, la punta de las aspas en el extremo. Bueno, finalmente me dice las vueltas que da en los 5 segundos del arranque. Entonces, para saber las vueltas que da, primero necesitamos saber cuál fue la distancia total que recorrió en esos primeros 5 segundos. Pues utilizamos la ecuación de posición angular. ¿Sí? La posición inicial es 0. La velocidad inicial es 0 porque dice que estaba detenido y solo me queda esta expresión de acá. La reemplazamos y me queda 1 medio por 2,1 que fue la aceleración angular por los 5 segundos porque me dicen que en los 5 primeros segundos. Eso me arroja un valor de 26,25 radianes. Si eso lo dividimos entre 2pi, que es cada vuelta, ¿verdad? O sea, si arranca aquí, 2pi, 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 y así sucesivamente, entonces 26,25 dividido entre 2pi me da 4,17 vueltas. Listo, muchachos, espero pues este video sea o tenga pues una explicación sencilla, se muestre sencillo, lo entiendan y haya sido, digamos, un buen aporte para ustedes.